¡Qué genial! Ya nos encontramos en la sección del cuarto proyecto para principiantes con Arduino. El proyecto que veremos a continuación es una estación del clima, hecha completamente con Arduino. Este es un proyecto bastante interesante, ya que podemos medir casi en tiempo real cuáles son la temperatura, la humedad y el índice de calor. Este proyecto lo dividiremos en dos partes. La primera consistirá en desplegar en el monitor serie los valores que sean detectados por el sensor. En el video podemos ver esto en acción. Vemos cómo los valores se van desplegando poco a poco en nuestro monitor serie. En la segunda parte agregaremos un shield de Arduino para desplegar en una pantalla LCD los valores que hemos impreso anteriormente en el monitor serie. Esta parte es, por si quieres, una mejora en la estación meteorológica con el fin de que no tengas que depender del monitor serie para ver los valores. Ahora bien, esta parte es completamente opcional, ya que implica un poco más de gasto en cuanto a la adquisición del Shield se refiere, aunque créeme, es una inversión bastante buena. Para poder realizar la primera parte del proyecto, estos son los componentes que se necesitan: un protoboard, un sensor DHT11 con PCB, 3 jumpers macho y un Arduino Uno. Con estos componentes vamos a ver cuál es el diagrama de conexión del proyecto. El diagrama de conexión es este que vemos aquí. Vemos que realmente el diagrama es bastante sencillo, ya que únicamente tenemos lo que es nuestro sensor DHT11 y tenemos que identificar cuáles son las salidas de este sensor para llevar a cabo la conexión al Arduino. Es una conexión directa hacia el Arduino, tanto en sus pines de tierra de 5V y por último lo que es una señal, que en este caso la señal va al pin número 2. Entonces es una conexión realmente sencilla y vamos a ver cómo podemos conectar esto físicamente en el siguiente video. Ya que vimos el diagrama del proyecto, vamos a aprender a conectarlo de forma física. Este es el diagrama del proyecto. Vemos que la conexión es realmente sencilla. Lo único por lo que debemos de preocuparnos es por cuáles son las salidas de nuestro sensor DHT11. Y es que hay algunos sensores cuya configuración es la de la imagen, es decir, el pin de salida de en medio es el que tendremos que conectar a nuestro pin de Arduino. Fíjate que en este caso, cada pin está perfectamente marcado. Sin embargo, existen otros sensores que no tienen tan buena representación como es el caso del que utilizaré. Aquí únicamente se nos indica que el pin de hasta la izquierda es el pin de señal o el que tendremos que conectar al Arduino. Por otra parte, el pin de hasta la derecha es el que tiene la carga negativa, mientras que el pin central es el que tiene la carga positiva. Una vez que hemos identificado los pines, vamos a conectar el sensor sobre un protoboard de la forma en la que vemos en la imagen. Posteriormente, conectaremos un jumper, que en mi caso es de color negro, sobre el pin de carga negativa. Conectaremos en el pin central un jumper color rojo, el cual llevará la carga positiva. Y por último, en el pin de hasta la izquierda o de la señal, conectaremos un jumper color amarillo. Una vez terminado este paso, conectaremos el jumper color negro a uno de los pines marcados con GND en nuestro Arduino. El cable rojo lo conectaremos en el pin marcado con 5V del Arduino. Y por último, el jumper color amarillo o el de la señal lo conectaremos al pin número 2 de nuestro Arduino. Con este paso finalizado, estamos listos para crear nuestro sketch y subirlo al Arduino. Vamos a ello. Vamos a ver cómo crear lo que es el sketch para este proyecto de nuestra estación meteorológica. Para ello tenemos que hacer primero un paso previo, que es la instalación de algunas bibliotecas adicionales que formen parte de nuestro IDE de Arduino. Y esto es básicamente para poder utilizar código que ha sido escrito previamente para que no tengamos tanta complejidad al momento de crear nuestro sketch para obtener la información del sensor DHT11. Para llevar a cabo esta tarea, vamos a abrir un nuevo sketch de Arduino. Vamos a irnos al menú de herramientas y aquí tenemos una opción que dice Administrar bibliotecas. Damos clic en esta opción y vemos que tenemos aquí lo que es un filtro para llevar a cabo la búsqueda
de algunas bibliotecas. En nuestro caso nos interesa lo que es una biblioteca, la cual encontraremos con DHT. Presionamos Enter y vemos que tenemos diferentes bibliotecas disponibles. En nuestro caso, nos interesa instalar esta que se llama DHT Sensor Library by Adafruit. En mi caso ya está instalada, pero en dado caso de que tú no la tengas instalada, que es seguramente el caso, vas a tener que dar clic en el botón que dice Instalar. En mi caso ya no me aparece este botón, ya que está instalada, pero en tu caso sí tienes que dar clic en este botón que dice Instalar. Y una vez que hayas instalado esta biblioteca, vamos a buscar otra biblioteca, la cual encontraremos a través de Adafruit, espacio, Unified, espacio, Sensor. Presionamos Enter y vemos que tenemos diferentes opciones. La opción que nos interesa es la que se llama tal cual escribimos aquí. Es decir, en mi caso me aparece hasta el final Adafruit Unified Sensor. Entonces tendremos que dar clic en el botón que dice instalar y tendrá que aparecerte esta leyenda de instalada. Una vez que hemos hecho esto, ya podremos utilizar lo que son estas bibliotecas para manejar nuestro sensor DHT11. Entonces damos clic en este botón que dice cerrar y de preferencia te recomiendo reiniciar lo que es tu IDE de Arduino. Y una vez que lo hayas reiniciado, ya podemos utilizar lo que es esta biblioteca DHT. Entonces lo que tenemos que hacer primero, o en primer lugar, es escribir lo que es un símbolo de gato, la palabra include, espacio, y entre un menor que y un mayor que, vamos a escribir con mayúsculas DHT y un punto y una H al final. Entonces tiene que quedar de esta forma. Tienes que escribirlo tal cual aparece aquí para que no tengas ningún problema. Aquí lo que estamos haciendo con esta línea es incluir código externo que forme parte de nuestro sketch de Arduino. Y esto es para utilizar precisamente lo que te mencionaba, la biblioteca de Adafruit que se llama DHT. Posteriormente lo que vamos a hacer es declarar lo que es el pin al cual está conectado nuestro sensor como hemos hecho anteriormente. Entonces declaramos lo que es una variable entera y vamos a declarar esta variable con el nombre de htPin que sea igual a 2. Y posteriormente lo que vamos a hacer es declarar un nuevo tipo de dato que sea un tipo de dato de DHT. Y tal vez tengas una duda respecto a esto que he hecho. Básicamente este tipo de dato es como si estuvieras declarando un tipo de dato entero. Nada más que en este caso DHT tiene diferentes características que nos van a permitir controlar lo que es nuestro sensor o que nos van a permitir obtener información del sensor sin mucha complejidad. Entonces, todo este código o esta complejidad de código se encuentra dentro de esta declaración que tenemos aquí. Este es un código que ha escrito alguien más, entonces podremos utilizarlo en nuestro sketch. Y para poder utilizarlo tenemos que declararlo de la siguiente forma. Vas a tener que colocar lo que es un nombre de tu variable. En nuestro caso vamos a llamarle DHT. Esto es lo equivalente a que si tuvieras una declaración de un tipo entero. Nada más que DHT va a ser un tipo de dato de HT, que es el tipo de dato que tenemos aquí. Y posteriormente tenemos que inicializar directamente esta variable de HT. Si queremos saber más acerca de esta biblioteca, podemos venirnos al repositorio oficial de esta biblioteca. Vemos que tenemos aquí lo que es un archivo o estamos en un archivo que se llama dht.h. Y básicamente este es todo el código fuente de esta biblioteca que no tienes que escribir tú, pero que sí puedes utilizar. Y si nos fijamos en la parte de abajo, tenemos aquí lo que es un constructor. Sé que esto es un poco de código más avanzado, pero por si quieres aprender un poco más, te explico rápidamente esto. Y básicamente el constructor o cómo se va a crear lo que es un nuevo tipo de dato de DHT es que se va a definir lo que es en primer lugar el pin. En segundo lugar, lo que es un tipo, y tenemos aquí un tipo de dato por default que es 6. Entonces, los datos obligatorios son el pin o el número de pin y cuál es el tipo de sensor DHT. Y es que sensores DHT existen varios. Aquí tenemos una lista de diferentes tipos de sensores. Tenemos el DHT11, DHY12, DHT22, etc. En nuestro caso,
nos interesa manejar lo que es un sensor de HT11. Por lo tanto, podremos pasar a lo que es el tipo, lo que es este número 11 directamente, o bien podemos pasar lo que es este tipo de HT11, que en realidad es la representación de un número 11. Entonces, regresando a nuestro sketch, en primer lugar dijimos que tenemos que pasar cuál es el número de pin, el cual está definido en la variable de HTPin. Y en segundo lugar, podemos pasar lo que es el tipo, que si recuerdas puede ser de HT11, que en realidad va a ser una ejemplificación del número 11. Podemos validar este sketch dando clic en verificar para ver que todo esté bien. Y fíjate que tenemos un programa compilado satisfactoriamente. Entonces, para simplificarte un poco las cosas, esto que tenemos aquí sería lo equivalente a tener lo que es un valor 2 como el pin de HT y aquí un valor 11 que en realidad está especificando que vamos a trabajar con un sensor tipo de HT11. Entonces, para utilizar las variables, vamos a regresar este código como estaba y ya con esto tenemos inicializada esta variable de HT. Posteriormente vamos a trabajar con lo que es el método setup y este código es para inicializar algunas variables que nosotros deseemos o algunos pines. En nuestro caso nos va a servir para inicializar lo que es serial, que es el monitor serie. Vamos a indicar begin 9600, punto y coma. Y de igual forma vamos a inicializar lo que es esta variable de HT a través de HT.begin. Si te das cuenta, estamos utilizando este método para llevar a cabo la inicialización de esta clase o de esta instancia de DHT. No te preocupes mucho por ese término que he utilizado, que es una instancia de la clase. Simplemente toma en cuenta que este método begin nos va a servir para inicializar lo que es esta variable y para que la podamos utilizar, ya que si no la inicializamos podemos tener algunos problemas. Finalmente, en el setup vamos a indicar que deseamos un retraso de 5 segundos antes de iniciar lo que es la lectura desde nuestro sensor. Y posteriormente, ya que terminamos lo que es el método setup, vamos a pasar al método loop, que es el código que se va a estar ejecutando una y otra vez. Aquí lo primero que haremos será indicar que deseamos un delay cada vez que pasemos por este método, es decir, vamos a esperar 5 segundos antes de la siguiente lectura de los datos del sensor. Y esto básicamente es porque existen algunas restricciones con este sensor de HT11, el cual especifica que debemos de tener cierta cantidad de tiempo antes de llevar a cabo la siguiente lectura. Posteriormente, después de llevar a cabo esta tarea, vamos a declarar lo que es una variable flotante que se llame humidity, que va a ser igual a DHT, punto. Y como parte de nuestra variable DHT, tenemos un método que se llama readHumidity. Si te has fijado, ha cambiado lo que es el color de readHumidity por un color naranja, y esto quiere decir que has escrito todo correctamente. Si te das cuenta que aparece toda la frase o todo el método en color negro, quiere decir que tienes un error de escritura. En mi caso, ya aparece en rojo y es válido. Y este método readHumidity, que pertenece a DHT, nos va a permitir leer desde el sensor lo que es el dato de humedad. Y si te das cuenta, no tienes que hacer nada más, no tienes que obtener información adicional, únicamente con este método obtenemos la información y la almacenamos en esta variable. Esta es la real ventaja de utilizar estas bibliotecas que hemos instalado previamente, que no tenemos que lidiar con cosas de más bajo nivel, sino que podemos llevar a cabo la lectura de los datos de una forma extremadamente sencilla. Te enseño otro ejemplo. Por ejemplo, podemos leer lo que es la temperatura. Vamos a declarar una variable flotante que se llame temperature y esto va a ser igual a dht.readTemperature. Y con esto ya vamos a leer lo que es el dato de la temperatura en un formato de grados Celsius. Pero también tenemos otra función que nos va a permitir leer la temperatura, pero en un formato de grados Fahrenheit. Entonces vamos a declarar otra variable, temperature, y al final vamos a colocarle lo que es una F
y vamos a indicar que esto es igual a dht.read temperature. Y parece que estamos haciendo lo mismo de aquí arriba, nada más que aquí la diferencia es que entre los paréntesis vamos a pasar el valor true. Y esto es para indicar que queremos leer la información en un formato de grados Fahrenheit. Una vez que hemos llevado a cabo lo que es la lectura de estos tres valores, vamos a hacer una comprobación para ver que tengamos información en las tres variables. Es decir, que hemos llevado a cabo lo que es una lectura satisfactoria desde nuestro sensor. Y esto lo haremos con un if. Entonces preguntaremos if is none y entre paréntesis humidity. O is none y entre paréntesis temperature. O is none y entre paréntesis temperature F. Observa que he colocado lo que son dos paréntesis al final, ya que el primer paréntesis corresponde a is none y el segundo paréntesis sí corresponde a lo que es el cierre del if. Vamos a colocar una llave que abre y una llave que cierra. Y básicamente lo que estamos preguntando o lo que está haciendo esta función de is none es preguntar si estas variables contienen un valor. Y si se encuentran vacías o no tienen un valor es que ha habido algún problema. Y podemos imprimir, por ejemplo, a través de serial.println, error en la lectura del sensor. Vamos a corregir aquí, lectura. Y posteriormente, esto es importante, colocar la palabra return para que ya no se siga ejecutando el código que se encuentra más abajo. Y básicamente lo que vamos a hacer con este return es salir de esta función para ya no ejecutar, como te mencionaba, el código que se encuentra después de este if. Una vez que nos hemos asegurado que sí tenemos información enviada por los sensores, vamos a declarar una nueva variable que sea también flotante, que se llame HIC, que básicamente significa índice de calor. En inglés sería Heat Index en Celsius, y esto va a ser igual a DHT. Y como parte de esta variable de DHT tenemos también un método que se llama Compute Heat Index. Como parámetros, este método recibe lo que es una temperatura, recibe lo que es una humedad y por último, si esta temperatura que le estamos pasando se encuentra en un formato de grados Fahrenheit. En este caso, temperatura, si recuerdas, se encuentra en grados centígrados, por lo tanto, vamos a pasar lo que es el valor falso. Vamos a declarar una segunda variable que se llame HIF, que es Heat Index en Fahrenheit, es decir, índice de calor en grados Fahrenheit, y esto va a ser igual a DHT punto, y de nuevo Compute Heat Index. Mira cómo estos métodos nos permiten llevar a cabo esta operación de una forma muy sencilla. Vamos a pasarle como parámetro temperature, pero en esta ocasión la temperatura que contiene el formato en grados Fahrenheit. Entonces colocamos la F al final y por último humidity. En este caso no hay necesidad de pasarle lo que es un valor verdadero, ya que de forma automática esta función tiene un valor predeterminado de verdadero al final de la declaración de este método. Entonces aquí vamos a almacenar lo que es la información del índice de calor en grados centígrados y en esta segunda variable el índice de calor en grados Fahrenheit. Por último, lo que tenemos que hacer es básicamente imprimir la información en nuestra consola o en nuestro monitor serie. Vamos entonces a llevar a cabo lo que es la impresión de esta información a través de serial.print. Si te das cuenta, estamos utilizando print, ya que esto nos va a permitir escribir muchas instrucciones en una única línea. Mientras que si utilizáramos println, esto nos imprimiría el siguiente texto en una nueva línea. Es la diferencia entre println y print. Vamos entonces a escribir dentro de este primer serial.print lo que es humidity, espacio. Fíjate que esto está entre comillas y posteriormente serial.print y entre paréntesis humidity. Fíjate que en este print no hemos utilizado lo que son las comillas,
y esto es porque queremos imprimir directamente el valor de humidity, que es una variable que almacena la humedad. Es por esta razón que no estamos imprimiendo lo que es un par de comillas, como en el caso anterior, o ese que tenemos aquí. Posteriormente vamos a hacer un serial.print y de nuevo entre comillas vamos a imprimir lo que es %, temperature, dos puntos, espacio. En la siguiente línea serial.print, entre paréntesis, temperature. En la siguiente línea serial.print vamos a escribir grados centígrados, espacio. Cerramos lo que es esta línea. Posteriormente serial.print, entre paréntesis, temperature, F. Cerramos los paréntesis, punto y coma. Posteriormente serial.print, comilla, grados Fahrenheit. Posteriormente heat index, dos puntos, espacio, comillas que cierra, paréntesis que cierran y punto y coma. Posteriormente serial.print. Vamos a imprimir la variable HIC, punto y coma. Posteriormente serial.print, entre paréntesis, grados centígrados, punto y coma. Aquí me faltan unas comillas y vamos a colocar también lo que es un espacio. Posteriormente serial.print, entre paréntesis, HIF o la variable HIF. Y por último, serial.println y entre paréntesis, grados Fahrenheit. Todo esto entre comillas y sin espacios. Y si te das cuenta, aquí se ha utilizado lo que es println. Y esto es porque después de imprimir este último texto, quiero que tengamos un salto de línea para que se imprima de nuevo toda la información, pero en una nueva línea. Vamos a ver si no tenemos ningún error. Vamos a validar este sketch. Ok, y vemos que el sketch ha sido compilado. Lo que queda es subir este sketch a nuestro Arduino. Y para ello lo que vamos a hacer es asegurarnos de que tenemos la placa seleccionada correctamente y de que estamos en un puerto válido. Ya que tenemos esto, vamos a subir lo que es el sketch. Y una vez que el sketch ha sido subido, vamos a dar clic en este botón que dice monitor serie para iniciar precisamente este monitor. Esperamos los 10 segundos antes de que se empiece a imprimir información. Ok, y fíjate que satisfactoriamente estamos imprimiendo los datos que hemos especificado. La humedad, que en este caso se encuentra en un 56%, la temperatura actual, que es de 33.10 grados centígrados, 91.58 Fahrenheit, y el índice de calor se encuentra en un 38.37 grados centígrados, que es lo equivalente a 101 grados Fahrenheit. Vemos cómo tenemos diferentes valores conforme vamos avanzando. Y seguramente si lo dejamos por más tiempo, veremos cómo va variando la información tanto de la temperatura como de la humedad como del índice de calor. Es así entonces como hemos logrado imprimir satisfactoriamente información obtenida a partir de nuestro sensor de HT11. Vamos a ver en el siguiente video o en los siguientes videos cómo podemos integrar lo que es una pantalla LCD para no depender de esta ventana que tenemos aquí, que es el monitor serie. Vamos a ello. Para llevar a cabo la segunda parte de esta sección, estos son los componentes que se necesitan. Un protoboard, un sensor de HT11 con PCB, 3 cables de cobre, un Shield LC Keypad y un Arduino Uno. Estos componentes no difieren mucho del proyecto original, por lo que pasaremos directamente a ver cómo se conectan físicamente. En el caso de querer agregar el Shield del LCD, debemos de cambiar los jumpers que conectamos anteriormente. Más adelante vamos a ver por qué. Y en su lugar, los vamos a reemplazar por 3 cables de cobre que en mi caso he obtenido de un cable UTP. En la imagen vemos que la carga negativa está conectada a un cable verde, la carga positiva a un cable azul y la señal a un cable blanco con azul. Estos cables
los conectaremos exactamente como lo hacíamos con los jumpers. Es decir, el cable verde, que es la carga negativa, lo conectaremos al pin marcado con GND y el cable azul lo conectaremos al pin marcado con 5V. Por otra parte, el cable blanco con azul debemos conectarlo al pin número 2 del Arduino. Una vez intercambiados los jumpers por los cables de cobre, debemos de insertar nuestro Shield LCD. Para insertarlo en el Arduino, podemos fijarnos en que los pines analógicos marcados con una letra A al inicio coincidan tanto en el Shield como en la placa de Arduino. Con este orden, debemos de insertar el Shield con cuidado sobre la placa de Arduino. Hemos cambiado los jumpers por cables de cobre para que podamos insertar el Shield y quede de la manera en la que vemos en la fotografía. Este es un pequeño truco para evitarnos tener que soldar cables al Shield LCD. Del otro lado, vemos que los cables de cobre también han quedado en su lugar, sin interferir con el Shield LCD. Así es como debe verse tu Shield LCD sobre tu placa Arduino, una vez que lo hemos colocado. Veamos ahora cómo llevar a cabo la codificación para desplegar mensajes directamente sobre él. Aquí tenemos el sketch que utilizamos anteriormente para obtener información del sensor y enviarla a nuestro monitor serie. Vamos ahora a codificar lo necesario para poder desplegar información en nuestro Shield LCD. Para ello, lo primero que haremos será incluir una biblioteca adicional aparte de la de DHT. Para ello, hay que colocar lo que es el símbolo de gato, la palabra include y entre un símbolo menor que y mayor que la palabra liquid crystal.h. Si te aparece en rojo, quiere decir que lo has escrito satisfactoriamente, y si no, debes fijarte en las minúsculas y mayúsculas para ver que coincidan con lo que he escrito. Posteriormente, después de declarar lo que es el tipo de dato de HT, vamos a colocar lo que es un espacio en blanco y vamos a declarar un tipo de dato liquid crystal espacio LCD y entre paréntesis debemos de inicializar lo que es LCD. En el caso específico del Shield que tenemos aquí, debemos de colocar los siguientes valores: 8, 9, 4, 5, 6 y 7. Así que si estás utilizando lo que es este mismo Shield, debes de ocupar estos valores que te he indicado aquí. Posteriormente, vamos a inicializar lo que es esta variable LCD después de dht.begin a través de lcd. Y ocupamos el método begin y entre paréntesis especificamos los valores de las dimensiones de nuestro LCD. En este caso, 16 espacios horizontalmente contra 2 de forma vertical. Y posteriormente vamos a indicar lcd.setCursor. Esto es para enviar lo que es el cursor a cierta posición de nuestro LCD. En este caso vamos a indicar que queremos ir a la posición 0,0, es decir, al inicio del LCD. Podemos imprimir algún mensaje, por ejemplo, lcd.print, y vamos a imprimir Weather Station. Con esto hemos finalizado la parte de la configuración del LCD en nuestro sketch. Vamos a pasar ahora a la sección de loop o al método loop, y para codificar este método y se reflejen los cambios en el LCD, vamos a irnos hasta la parte posterior de los serial.print. Es decir, después de este serial.println, vamos a empezar a trabajar con lo que es el LCD. Para que quepa toda la información en nuestro LCD, vamos a tener que imprimir cierta información únicamente, ya que no podremos desplegar cada uno de los datos tal como lo hacíamos con el monitor serie. Vamos entonces a indicar lcd.setCursor para enviar lo que es el cursor al inicio de nuestra pantalla LCD. Y posteriormente vamos a hacer lcd.print. Vamos a imprimir h, dos puntos. Esta h se va a referir a lo que es la humedad. Posteriormente vamos a hacer un lcd.print
Y para quitar lo que son los valores decimales, vamos a hacer una conversión a un tipo de dato entero, lo cual va a cortar nuestro dato para desplegar únicamente el dato en formato entero. Entonces imprimimos humidity. Posteriormente hacemos un lsd.print y entre paréntesis, comillas, %, espacio, una T mayúscula, 2 puntos, un espacio, cerramos las comillas y el paréntesis. Aquí lo que vamos a hacer es imprimir posteriormente lo que es la temperatura. Entonces hacemos un lsd.print. Vamos de nuevo a convertir el dato de temperatura a un tipo de dato entero. De nuevo, esto es para poder imprimir únicamente los valores enteros de nuestro dato y así ahorrar algo de espacio. Posteriormente lsd.print, entre paréntesis, comillas, y en este caso tengo que hacer una impresión de este valor que tengo aquí. Y esto es lo equivalente a imprimir lo que es un símbolo de grados que teníamos en el serial.print. Nada más que para que se despliegue correctamente en mi shield específico, tengo que imprimir lo que es este carácter en lugar de imprimir directamente lo que es el símbolo, ya que si hago esta impresión del símbolo, me aparecen lo que son unos símbolos extraños en mi LCD. Entonces con esto coloco lo que es un espacio después de la impresión del símbolo de grados, coloco una C, espacio, y cierro lo que es esta cadena. Es decir, tengo dos cadenas que forman parte de mi método print. Posteriormente voy a hacer lo que es un set cursor para posicionarme en la segunda línea. Esto lo hago haciendo un 0,1 o yéndome a las coordenadas 0,1 y voy a seguir imprimiendo información. En este caso, HI, que es Heat Index o índice de calor. Cierro lo que es esta cadena, hago otro lsd.print, imprimo la variable HIC que contiene el índice de calor en grados Celsius. Y por último, lsd.print. De nuevo voy a imprimir lo que es este símbolo, el símbolo de grados, espacio, C, espacio, y ya tengo esta cadena. Vamos a probar nuestro programa para ver que todo esté correctamente. Y una vez que hemos visto que el programa ha compilado satisfactoriamente, vamos a proceder a probarlo en nuestra pantalla LCD. Entonces subimos el sketch a nuestra placa de Arduino. Y una vez que ha subido satisfactoriamente, vamos a verlo en acción. Ok, voy a reproducir este video más rápido para que se vean mejor los cambios. Genial. Con esto hemos construido nuestra estación meteorológica, con la cual puedes ver los cambios casi en tiempo real de las diferentes temperaturas y humedad que se encuentran en tu ciudad y podrías hacer cosas mucho más complejas con esta información. Por el momento, vamos a quedarnos en este punto y vamos a pasar a ver el último proyecto para principiantes de Arduino.